Es el segmento cervical. Vamos a realizar una flexión, una movilización de estiramiento. El paciente se encuentra en sedestación sobre una camilla. Con mi mano izquierda voy a tomar la cara dorsal del cuello del paciente con mi pulgar y mi dedo índice. Vamos a fijar la cervical caudal. El segmento que vamos a movilizar sería la C6, la que vamos a fijar. Y mi dedo índice también va a palpar el movimiento. Con la parte restante de mi mano izquierda vamos a fijar la columna cervical caudal. Con mi mano derecha sobre el lado izquierdo de mi paciente, de la cabeza de mi paciente y la columna cervical, vamos a posicionar mi dedo meñique alrededor de la vértebra craneal. El segmento que vamos a movilizar sería C5. Mi cuerpo también va a actuar como una prolongación de mi mano móvil, manteniendo el contacto de la cabeza del paciente. Y va a seguir el movimiento también. Vamos a posicionar el segmento cervical diana en flexión hasta donde lo permita. Y usando mi mano derecha y mi cuerpo para hallar la cabeza y la columna cervical del paciente, vamos a aplicar un movimiento lineal en sentido ventral craneal. De esta manera. Si al realizar el movimiento ventral craneal se presentan síntomas durante la flexión en los segmentos adyacentes que están alrededor, vamos a posicionar y estabilizar estos segmentos en extensión durante la movilización. Si está en flexión, lo estabilizamos en extensión. Con el fin, este es el objetivo en la movilización de estiramiento. Vamos a tratar la limitación de flexión en el segmento cervical, realizando este movimiento. Tenemos en el segmento cervical una flexión con inclinación y rotación acoplada. Es una movilización de estiramiento. El paciente se encuentra en sedestación sobre una camilla y yo me encuentro de pie frente al lado derecho del paciente. Con mi mano izquierda voy a tomar la cara dorsal del cuello del paciente. Con mi pulgar y mi dedo índice voy a fijar la vértebra caudal al segmento que voy a movilizar. Sería C6, lo que fijo. Y con la parte restante de mi mano voy a fijar la columna caudal de este segmento. El pulgar que está fijando también puede palpar el movimiento y de forma de que no limite el movimiento mi pulgar. Con mi mano derecha sobre el lado izquierdo de mi paciente y la columna cervical del paciente, voy a posicionar mi dedo meñique alrededor de la vértebra craneal. Sería C5. Si estoy fijando C6, con el meñique lo coloco en C5. También mi cuerpo va a actuar como una prolongación de mi mano móvil que va a mantener en contacto la cabeza de mi paciente siguiendo el movimiento. Voy a posicionar el segmento cervical diana, que sería C5, todo lo que permita la restricción, tomando mi mano derecha y mi cuerpo para hallar la cabeza y la columna cervical del paciente hacia flexión con una inclinación y rotación derecha acoplada. Y voy a aplicar un movimiento en sentido ventral craneal, dirigiendo este movimiento paralelo al plano del tratamiento, con el fin de esta movilización de estiramiento, tratar la inclinación de rotación, tratar la limitación de rotación, inclinación y flexión en el segmento cervical. En el segmento cervical vamos a realizar una extensión. Este es un test. El paciente se encuentra en decúbito supino, la cabeza sobresale del borde del tratamiento de la camilla.
Vamos a colocar mi dedo palpador derecho sobre la articulación interapoficiaria derecha de las apófisis espinosas del segmento que vamos a valorar, más o menos entre C5, C6. Y vamos a tomar con mis manos la cara dorsal de la cabeza del paciente. Con mis dos manos vamos a guiar la cabeza y la columna cervical del paciente hacia atrás hasta que se produzca el movimiento en el segmento cervical, a valorar aplicando un movimiento de extensión. De esta manera. Con el fin de valorar el rango segmentario y la calidad del movimiento, así como incluyendo la sensación terminal en extensión. En el segmento cervical vamos a realizar una extensión para realizar una movilización de estiramiento. El paciente se encuentra en sedestación sobre la camilla. Con mi mano derecha voy a tomar la cara dorsal del cuello del paciente. Con mi pulgar y mi dedo índice voy a fijar la vértebra caudal del segmento, sería C6. Y con mi dedo índice también puede palpar el movimiento. Voy a usar la parte restante de mi mano para fijar la columna caudal del segmento. De esta manera. Y con mi mano izquierda sobre el lado derecho de la cabeza y la columna de mi paciente, voy a posicionar mi dedo meñique alrededor de la vértebra craneal al segmento a tratar, que sería C5. Mi pecho actúa como una prolongación de mi mano móvil, manteniendo el contacto con la cabeza del paciente, sin cambiar la posición de la columna cervical del paciente. Voy a posicionar el segmento cervical diana, que sería C. Vamos al segmento cervical diana, que sería C6, que va a ser la móvil, todo lo que permita la restricción en extensión, usando mi mano izquierda y mi cuerpo para guiar la cabeza y la columna cervical del paciente. Vamos a aplicar un movimiento lineal en sentido dorsal. De esta manera. Con el fin de tratar la limitación de extensión en un segmento cervical, que sería C5, que fijamos C6 y movilizamos C5, de esta manera. Este segmento cervicodorsal vamos a realizar una tracción en las articulaciones intraapofisiales cervicales, interapoficiales cervicales inferiores y dorsales superiores. El paciente se encuentra en decúbito supino. La fijación es, vamos a posicionar los pilares de una cuña para fijar las apófisis transversas de las vértebras caudal del segmento que vamos a tratar. Con mi mano derecha vamos a tomar la cara dorsal de la cabeza y la columna cervical del paciente. Y vamos a usar mi dedo para palpar y para testar el movimiento entre las apófisis espinosas del segmento a través del agujero entre los pilares de la cuña. Y con mi mano izquierda vamos a tomar la parte ventral de la mandíbula del paciente con su boquita cerrada. Mi pecho va a actuar como una prolongación de mi mano móvil y mantiene el contacto con la cabeza del paciente sin cambiar la posición de la columna cervical de mi paciente. Voy a flexionar mis rodillas para mover la cabeza y la columna cervical del paciente en un sentido hacia dorsal y ligeramente acraneal, produciendo el movimiento en un ángulo recto respecto al plano del tratamiento de las articulaciones interapoficiales. De esta manera. Hacia dorsal, ligeramente craneal, con el fin de tratar la limitación de la movilidad en una articulación interapoficiaria específica en la columna cervical inferior y dorsal superior. Dorsal superior entre D1 y D3, las vértebras D1 y D3,
Vamos a realizar una tracción de las articulaciones interapofisiales en la columna dorsal superior, de 1 y de 3 mencionadas anteriormente. Las manos del paciente se entrecruzan alrededor de los hombros o del cuello. Y así vamos a aplicar una presión sobre los codos del paciente en sentido dorsal, un poco como inclinado. O podemos presionar sobre el esternón del paciente, pero estando la cabeza previamente del paciente reposando sobre una almohada. Pero vamos a realizarlo en los codos en sentido dorsal. También podemos realizar la tracción en las articulaciones discal. Las manos del paciente se entrecruzan alrededor de sus hombros, de su cuello, y empujando los codos del paciente en sentido craneal. Así, en sentido craneal. Con el fin de tratar la limitación de la movilidad en la articulación interapofisiaria, la columna dorsal superior y en la articulación discal. Articulaciones y tejido blando cervical hacia dorsal para realizar una movilización. El paciente se encuentra en decúbito prono. Vamos a colocar mi mano derecha sobre la cabeza del paciente y con mi mano izquierda voy a tomar los músculos paravertebrales de la columna cervical del paciente. Vamos a evitar pinzamiento de la piel del paciente. Vamos a mantener con mis articulaciones interfalángica distal y proximal en extensión, de esta manera. Y mis articulaciones metacarpofalángica en flexión. Y con mi mano izquierda voy a elevar los músculos paravertebrales en sentido dorsal, de esta manera. Todo lo que me permita la piel del paciente. Presionando simultáneamente sobre los músculos, aplicando y liberando simultáneamente la presión sin perder contacto con la piel de mi paciente. Con el fin de tratar la limitación de la movilidad articular y del tejido blando en la región cervical. También puedo realizarlo, el tratamiento del tejido blando puede llevarse a cabo con ambas manos. Y realizo lo mismo, presionando simultáneamente con los músculos, sobre los músculos, aplicando y liberando rítmicamente la presión sin perder contacto con la piel del paciente. De esta manera. Realizar las articulaciones y tejido blando cervical hacia ventral, vamos a realizar una movilización o también estabilización craneal. El paciente se encuentra en decúbito supino. Con mi mano derecha voy a estabilizar el lado izquierdo de la cabeza y la columna cervical de mi paciente. Con mi dedo meñique va a ir sobre la vértebra craneal del instrumento que vamos a tratar. Vamos a colocarlo en C5. Y con mi mano izquierda voy a tomar los músculos paravertebrales derecho, del lado derecho del paciente. Voy a colocar mi dedo medio sobre el lado derecho de la vértebra caudal del segmento que vamos a tratar, que sería C6. Y con mi mano izquierda voy a mover en sentido ventral caudal, que sería en un ángulo recto sobre las articulaciones interapofisiarias. Sería ventral caudal. De esta manera, todo lo que permita la piel de mi paciente, presionando simultáneamente sobre los músculos, aplicando y liberando rítmicamente la presión sin perder contacto con mi paciente. Con el fin de, en la movilización, tratar la limitación de la movilidad articular y del tejido blando en la región cervical, creando una separación en la articulación interapofisiaria, que sería ventral caudal.